Les comparto mi pantalla. Bueno, aquí estamos entonces, ya estamos grabando. En este momento, pues les voy a compartir la presentación que tengo preparada para ustedes. No sin antes, pues, darles la bienvenida, agradecerles por conectarse a este espacio de webconferencias, nuestra primera webconferencia del paso 2. El paso 2 tiene por título para nuestro curso de química analítica, cuantificación, métodos analíticos clásicos. Aquí ya avanzamos un poco en cuanto a las temáticas que tenemos en nuestro sílabus del curso y llegamos a una nueva temática muy aplicada al área de los alimentos que vamos a poder también aplicar bastante al tema que hemos venido viendo desde la unidad anterior. Ya ustedes van a ver como el enlace que hay entre la temática que ya vimos en el paso 1 y esta nueva del paso 2. Bueno, entonces pues para dar inicio, yo quiero compartirles, primero que todo, pues mientras se van conectando más compañeros, veo que se van conectando más personas, quiero compartirles a ustedes la agenda que vamos a tener de encuentros para este paso 2. Vamos a estar haciendo un acompañamiento durante todo el proceso de la actividad. Nuestras actividades normalmente duran 4 semanas, pues la idea es que tengamos un encuentro cada semana. No sin antes comentarles que igualmente pues con sus tutores pues ustedes también tienen un acompañamiento de tipo sincrónico a través de Teams, ¿no? Para que lo tengan presente. Hoy pues vamos a abordar algunos aspectos de la dinámica de la actividad. Yo me voy a encargar de explicarles muy bien en qué consiste el paso 2. Les voy a dar recomendaciones muy importantes a tener en cuenta para el desarrollo de la fase grupal, de la fase individual, dependiendo hasta dónde lleguemos, porque bueno, en principio pues esta web está programada, estimamos que sea más o menos 1 hora, hora y cuarto. Esperamos entonces que al finalizar, pues dependiendo hasta dónde alcancemos a llegar, pues abordaríamos la partecita restante que nos quede faltando para el siguiente CIPAS. La siguiente semana, pues vamos a tener un CIPAS, que es el martes 25 de marzo, o sea, realmente en menos de 8 días. Como les comento, el CIPAS está programado para las 5 de la tarde. Chicos, yo quisiera preguntarles, y no sé si ustedes a través del chat me pueden escribir, si se les facilita mejor a las 6 de la tarde que arranquemos nuestro CIPAS. Yo todavía puedo modificar este horario. Si a ustedes se les facilita más a las 6 o mantenemos el horario de las 5 de la tarde. Si ustedes me van escribiendo en el chat, pues yo ahorita lo valido. Y bueno, pues revisamos esta opción, ¿no? De dejar nuestros CIPAS no para las 5 sino para las 6 de la tarde. Ya ustedes me comentarán. Bueno, igualmente el martes 1 de abril, pues vamos a tener un segundo CIPAS con la profesora Cindy Escobar, tutora del curso. Ella pues nos va a colaborar con la revisión de dudas generales de la actividad que tengamos en ese momento. Martes 8 de abril, que básicamente es la última semana de la actividad, el tutor Carlos Posada pues también va a ofrecer un CIPAS para resolver dudas generales de la actividad y generalmente él enfoca sus CIPAS en la forma que ustedes deben entregar el consolidado. Entonces ahí tenemos un CIPAS bastante importante para que salgamos de dudas generales de los ejercicios que ustedes consideren más complicados y que se puedan abordar en estos espacios. Listo, chicos, perfecto. Entonces permítanme igual para acordarme, para que quede nuestra grabación, pues el CIPAS para la siguiente semana va a tener entonces un cambio de horario. Ya hablaremos con la profe Cindy si es posible con ella un cambio de horario, pero pues la idea es que sea entonces a las 6 de la tarde. Nos reuniríamos el siguiente martes. Yo me encargo entonces de compartirles la invitación. Muchas gracias a todos. Muy bien. Listo, chicos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a abordar en esta webconferencia, que es la primera del paso 2? Bueno, igualmente, si ustedes van teniendo dudas, podemos irlas revisando a través de nuestro chat o igualmente con la opción de micrófono, pues ustedes pueden habilitarla y revisamos cualquier inquietud que vaya surgiendo. Entonces, yo les voy a hablar de manera inicial acerca de la dinámica de la fase colaborativa e individual. Vamos a hablar de la dinámica para esta segunda actividad del curso. Vamos a hablar de la temática principal de esta unidad, que son los métodos analíticos clásicos. Vamos a hablar particularmente de los dos métodos analíticos que vamos a trabajar
y de los cuales versa toda nuestra fase colaborativa individual, que son la gravimetría y la volumetría. Yo me voy a encargar de brindarles una explicación muy completa de estas dos técnicas, porque la idea en la fase colaborativa es que el equipo de trabajo escoja uno de esos dos métodos analíticos clásicos y pueda trabajar en función de él. Vamos a hablar un poco de los ejercicios modelo que aparecen en la fase individual de gravimetría y volumetría. Entonces vamos a ver si alcanzamos a abordar esta parte hoy en nuestra webconferencia. ¿Listo? Bueno, entonces, como les comenté, pues nuestro paso 2, unidad 2, métodos analíticos clásicos, realmente tiene una relación directa con su ingeniería de alimentos, también con la tecnología en calidad alimentaria, ya que vamos a aprender mediante estas dos técnicas de volumetría y gravimetría a revisar algunos conceptos de equilibrio químico. Realmente el equilibrio químico hace parte importante de muchas reacciones químicas que hacen parte del tema de volumetría. Vamos a hablar un poco de constantes químicas, reacciones ácido-base, de las dos técnicas que vamos a trabajar para esta unidad, las cuales nos permiten la identificación y cuantificación de analitos presentes en el campo de la industria alimentaria. Esa es la principal aplicación de estas técnicas, identificación y cuantificación de analitos. Entonces, nuevamente nuestra actividad pues va a consistir en dos fases, colaborativa e individual. ¿Listo? Bueno, chicos, por ahí tenemos un micrófono activo. Les agradezco si lo podemos apagar y ahorita si ustedes quieren preguntar, pues básicamente lo activamos. ¿Listo? Les agradezco mucho. Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. Les quiero pues compartir unas fechas importantes para que ustedes tengan presente en este desarrollo de la actividad. Nuestra actividad finaliza el viernes 11 de abril. Recordemos que la actividad empezó exactamente el lunes 17 de marzo. Hemos tenido unos días para conocer los documentos que hacen parte de esta actividad. Esta actividad tiene una ponderación de 75 puntos. En este momento, los tutores nos encontramos calificando el paso 1 que ustedes ya entregaron en el entorno de evaluación. Para ese proceso, de acuerdo con la agenda del curso, nosotros tenemos hasta el día miércoles 26 de marzo para generar esta calificación. Incluso si ustedes ingresan al entorno de evaluación, pues habrá estudiantes que seguramente ya tengan allí la calificación del trabajo que han subido. Si no les aparece todavía, no se preocupen, porque como les comento, los tutores nos encontramos en ese proceso en este momento. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Inicialmente familiarizarnos con los documentos asociados al paso 2. La recomendación es que ustedes pues se dirijan al entorno de evaluación de aprendizaje. Ya en el entorno de aprendizaje tenemos disponible la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Allí pues ustedes pueden descargar tanto la guía de actividades, que como ustedes saben es el paso a paso de lo que se debe desarrollar para esta actividad. Allí se dan las indicaciones más específicas de lo que ustedes deben tener en cuenta y adicionalmente encontrarán el anexo 3 para la consolidación del trabajo. Es un documento que se ha creado con el ánimo de organizar sus aportes en el foro. En la medida en que ustedes van generando aportes en el foro, pues vamos a ir consolidando esta información en el anexo 3, pues que debe estar debidamente organizado, referenciado con la normativa APA, para que ustedes pues puedan también emplear citaciones de acuerdo con la investigación que hayan realizado. Entonces, pues ese va a ser nuestro anexo de consolidación del trabajo, que también lo encuentran adjunto al mensaje de bienvenida que ha dejado su tutor en el foro. Recuerden que vamos a tener un foro de discusión. Aquí pues la recomendación es que ustedes puedan ingresar al foro varias veces a la semana, dejen allí sus avances. Es nuestro medio para comunicarnos en el trabajo colaborativo. Seguramente pues ya ustedes conocerán a los integrantes de su grupo si lograron un trabajo efectivo y en equipo en la unidad anterior. Pues con toda seguridad esta unidad no va a ser la diferencia, seguramente va a haber un trabajo también en equipo. Pero para aquellos estudiantes que por diferentes motivos no
pudieron tener un trabajo organizado o sus compañeros no participaron con la misma frecuencia que ustedes, la invitación pues es a empezar a dejar los aportes. Pues esperamos que para esta ocasión, para aquellos que hayan entregado su actividad del paso uno de forma individual, pues ya para esta puedan entregarlo de forma grupal, ¿no? Que es lo que se espera en la dinámica de las actividades del curso de química analítica. Listo, chicos. Bueno, quisiera preguntarles de pronto con el ánimo de que ustedes me indiquen ahí en el chat si han tenido la oportunidad de ingresar al foro, si de pronto ya escogieron el conjunto de ejercicios que van a desarrollar, si ya eligieron de pronto su rol en el trabajo colaborativo. Me gustaría que me dejaran un mensajito ahí en el chat como para saber cómo vamos en cuanto a la dinámica del trabajo en equipo. Bueno, recordemos que los roles van a ser los mismos. Para la fase colaborativa, pues el objetivo es que ustedes ingresen al foro y allí indiquen el rol a desempeñar para esta actividad. Tenemos unos roles muy bien definidos. Realmente si usted, por ejemplo, elige el rol de compilador, pues la idea es que conozca la función de ese compilador que la encuentran también en la guía de actividades. Si usted elige el rol de revisor, pues también tenemos allí una función muy particular dentro de esta dinámica del grupo colaborativo, igual para los roles de evaluador, entregas, que es la persona que al final sube el documento al entorno de evaluación, y alertas, que es la persona pues que se va a asegurar de que los integrantes del grupo, pues bueno, de informar a los integrantes del grupo, faltando determinada fecha para la entrega, pues que empiece a generar mensajitos como para que los compañeros puedan empezar a organizar el trabajo para entrega. Em, bueno, la idea es que los que ingresemos al foro y elijamos el rol, pues tratemos de cumplir en lo posible con él, ¿no? Ya se sale un poco de nuestro control si de pronto algún otro estudiante del equipo de trabajo escoge un rol y nunca aparece. Bueno, pues ya esa persona, desafortunadamente, si al final se evalúan estos roles en el trabajo o en el entregable, pues sabrá que de pronto la calificación baja un poquito si no se generó pues una participación efectiva en el foro, ¿no? Pero la idea en lo posible es que si los que estamos aquí presentes en la web y elegimos un rol, pues lo asumamos con la mayor responsabilidad que amerita pues el trabajo colaborativo. ¿Cuál es el objetivo de esta fase colaborativa? Vamos a tener nuevamente 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con la identificación de una sustancia o analito de interés en la industria alimenticia, algo muy parecido a lo que realizamos en la actividad anterior. La idea es que ustedes se den una pasadita por las referencias bibliográficas del entorno de conocimiento. Déjenme ver si yo tengo aquí habilitado. Déjenme tratar de ingresar. Uy, creo que no tengo abierto el campus virtual. Quería compartirles un momentito las referencias que tenemos para esta unidad, porque la verdad son muy importantes, pues para que ustedes puedan familiarizarse con los temas que vamos a tener tanto en la fase colaborativa como individual. Permítanme un segundito. Hoy particularmente el campus virtual siento que ha estado un poquito lento, no sé si les ha pasado a los que ya ingresaron, pero ha estado pues como un poquito lento el campus virtual. Permítanme un segundito, vamos a ingresar. Vamos a irnos rápidamente a las referencias como para que vean un poquito los libros de los que les estoy hablando. Recuerden que el material de las referencias pues los direcciona automáticamente a la biblioteca de la universidad, a la cual pues ustedes tienen acceso por ser estudiantes de la universidad. Bueno, tenemos aquí el entorno de aprendizaje, tenemos los referentes bibliográficos para la unidad 2. Aquí básicamente les quiero recomendar algunos textos muy importantes, por ejemplo, este libro de aquí, que hace parte de la unidad 2, Equilibrio ácido-base en soluciones acuosas, es un libro muy interesante para la resolución de inquietudes, de los ejercicios individuales. Ustedes tienen un ejercicio de una de las técnicas analíticas que vamos a ver, que es la volumetría. Entonces, este libro tiene ejercicios modelo que les pueden ser de gran utilidad.
Tenemos aquí otro libro con una temática muy similar, Equilibrios en disoluciones ácido-base en química, que también es un referente para los ejercicios de la fase individual. Y para el tema de la fase colaborativa, les voy a recomendar enormemente el libro de Fernández Zumbado, el libro Análisis Químico de Alimentos, que de hecho este libro lo tenemos referenciado en nuestra página web del curso. Si ustedes no han ingresado, yo les compartiré en un momento más el sitio web del curso, porque allí pueden descargar este libro de Análisis Químico de Alimentos, que de verdad es un libro fabuloso y que les va a servir bastante en el desempeño de su profesión. Y tenemos el libro Química y Análisis Químico, que también puede complementar muy bien el desarrollo de la fase colaborativa, ¿no? Tenemos algunos textos en inglés, tenemos un objeto virtual de aprendizaje, realmente pues tenemos herramientas muy interesantes para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, les comento cuál es el objetivo aquí. Toda vez que ustedes den una pasadita por las referencias bibliográficas de esta unidad, el grupo va a seleccionar un único sistema de estudio, analito y alimento, y lo van a publicar en el foro y en el anexo 3. La idea y la recomendación es que ustedes continúen con la elección que realizaron en el paso 1. Por ejemplo, bueno, creo que tengo la tablita por aquí. Si ustedes en el paso 1 eligieron detección de plomo en cereales en grano, pues la recomendación es que continúen con esa elección. Sin embargo, si el grupo colaborativo considera puede cambiar el problema analítico sin problema, pero basando su elección en la tabla 1 de la guía de actividades, que también la van a encontrar en la guía de actividades del paso 2. Entonces, importante eso, es lo primero que van a hacer, tratar de elegir nuevamente analito y alimento con los cuales van a trabajar para esta unidad. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso es quizás lo primero que vamos a tener en cuenta aquí. Pero bueno, ¿en qué vamos a basar la elección de analito y alimento? La idea es que la elección que haga el grupo no se dé de manera apresurada. ¿Por qué les digo esto? Porque esa elección la vamos a basar en lo siguiente. Ya les voy a explicar. Antes de eso, pues, analito y alimento seleccionado lo vamos a dejar indicado en el foro, pero también en el anexo 3, donde vamos a consolidar el paso 2. Hay un espacio donde ustedes colocan analito y alimento seleccionado. Entonces, bueno, para complementar, ¿en qué vamos a basar la elección del analito y el alimento? En lo siguiente. Cada estudiante en el foro va a realizar una lluvia de ideas que esté debidamente argumentada en la literatura y que nos permita seleccionar de manera colaborativa un método analítico basado en volumetría o gravimetría. Pero esta lección se hace con el fin de identificar o cuantificar el analito en el alimento seleccionado. Si, por ejemplo, el analito que ustedes escogieron es determinación de cadmio en hortalizas de hoja, bueno, en hortalizas, pues la idea es que ustedes puedan dar una miradita en la literatura, en los referentes bibliográficos, si tenemos algún método para detectar cadmio en hortalizas utilizando volumetría o gravimetría. Eso es muy importante porque dependiendo del método analítico que ustedes escojan, pues ya van a enfocar todo su trabajo de la fase colaborativa en ese método gravimétrico y en ese método analítico, y cómo mediante ese método analítico se puede determinar el analito en el alimento seleccionado. Realmente todo va a depender lo uno de lo otro. Yo ahorita pues les voy a brindar una explicación teórica de en qué consiste la volumetría, qué tipos de volumetrías hay, en qué consiste la gravimetría, qué tipos de gravimetría hay, para que ustedes entonces puedan orientar un poquito mejor la elección que vayan a realizar, ¿no? Para que también podamos fortalecer esa selección de volumetría o gravimetría. ¿Qué es lo importante? Que de pronto al finalizar esta webconferencia ustedes ya se lleven una idea general de acuerdo con el analito que ustedes de pronto ya tienen en mente con base en la unidad anterior. Vean si es una elección adecuada, que continúen con ese analito y alimento para desarrollar esta unidad. ¿Listo? Esa información
del método analítico que ustedes vayan a seleccionar, bien sea volumetría o gravimetría, pues debemos dejarla indicada en el anexo 3, donde vamos a consolidar la actividad. Les muestro, toda vez que se publique en el foro mediante la lluvia de ideas de manera organizada y con las respectivas referencias bibliográficas, la elección que ustedes hayan hecho, pues van a tener una tablita. De hecho, les voy a compartir aquí exactamente el documento, ¿no? Para que ustedes lo conozcan. Permítanme un segundito, chicos. Este es el documento de entrega de nuestra actividad, unidad 2, paso 2, cuantificación, métodos analíticos clásicos. Entonces tenemos aquí el espacio para identificar el método analítico basado en gravimetría o volumetría. Ustedes realizan aquí su elección de un método u otro. Nuevamente les digo, ya en un momentito les voy a compartir en qué consiste cada método para que ustedes puedan hacer una buena elección. Y la lluvia de ideas básicamente es el producto de la lectura del material bibliográfico del curso, y ya que ustedes hayan elegido el método analítico para la identificación y cuantificación del analito en el alimento seleccionado, el grupo consolidará en este espacio de una manera organizada la lluvia de ideas que va a permitir, por un lado, describir el método analítico elegido por el grupo y, por otro lado, la aplicación en la detección del analito en el alimento. ¿Sí? ¿Por qué es importante este método analítico? Entonces ustedes se van a encargar de describir el método y adicionalmente van a indicar la aplicación del método en la detección del analito que ustedes hayan seleccionado en el alimento. Entonces, al final, pues ya quitan este texto, ¿no? Y ya completan allí su lluvia de ideas de manera organizada. Luego, en algunas entregas que ustedes me han realizado en cuanto a los grupos estudiantes que tengo a mi cargo, por ejemplo, observo que al finalizar la actividad, el grupo colaborativo de 5 personas envía, por ejemplo, en estos ítems de consulta, un párrafo. Claro, un párrafo muy bien elaborado, muy bien interpretado, que se ve que es una consulta que ustedes realizaron en algunos textos, pero realmente son 5 integrantes de grupo, para lo cual se espera una consulta muchísimo más amplia. Un párrafo no es suficiente para describir un método y adicionalmente para identificar o investigar acerca de la detección, por ejemplo, del analito con ese método analítico. Entonces, aquí la idea es que ustedes hagan una consulta a conciencia muy completa y vayan completando aquí la información. Por supuesto, si hay un estudiante que ingresa ya la última semana y ustedes como grupo deciden pues que ya llevan un avance muy importante y el estudiante de pronto no aporta lo suficiente, pues el grupo puede decidir si presentan únicamente pues las personas que colaboraron de manera activa durante el desarrollo, ¿no? No olviden que se deben referenciar los libros consultados, las páginas web, todo el material que ustedes hayan consultado para esta parte. La idea es que lo referencien en la parte final de la tablita, ¿no? Aquí tenemos pues la manera de referenciar de acuerdo con normas APA en un documento muy completo que tiene la universidad, de pronto para que ustedes le den un ojito si tienen todavía dudas con la manera de referenciar textos. La idea es que tengamos como mínimo 2 referencias por estudiante. Listo, chicos. Bueno, cuéntenme hasta aquí cómo vamos. Cuéntenme cómo vamos. Yo les voy complementando aquí. Esta consulta tiene una ponderación de 10 puntos. La idea es que para esta semana pues ya tengamos al menos elegido el método analítico basado en volumetría o gravimetría. Durante esta semana podemos estar pensando en esa lección y ya pues vamos a ir nutriendo allí nuestra consulta con base en el método que hayamos elegido. Entonces, cualquier cosa, chicos, háganme saber a través del chat si hasta aquí vamos bien. Vamos a ir continuando, pero les agradecería que me confirmen si la información pues es clara. Bueno, tenemos la etapa 2. La etapa 2 se denomina tratamiento de la muestra. Listo, muchas gracias, Dayana, Ana Isabel, Juliana.
Perfecto, Alejandra. Bueno, como ustedes saben, generalmente en la web les explico toda la dinámica. Por supuesto, ya cuando ustedes empiecen a desarrollar la actividad irán surgiendo dudas y pues para eso también tenemos nuestros IPAs como para que podamos interactuar, podamos comentar nuestras inquietudes. A mí la verdad me parece que los IPAs son un espacio muy chévere para interactuar con ustedes porque pues tenemos la oportunidad de revisar incluso los documentos que ustedes están subiendo, etcétera. Pero pues la idea es que hoy tengamos una idea general de la temática y de la dinámica. Listo, María Eugenia, gracias por comentarme. Ahora finalizando la web, déjame anoto. Voy a revisar las referencias en su totalidad, porque si alguna de estas no abre, pues yo me encargaría de incluirlas en el sitio web, desde el cual pues podemos descargar los textos. Entonces, déjame revisar al finalizar y vemos cuáles no abren. ¿Listo? Porque a veces nos pasa que hay algunas referencias que de repente salen de la de biblioteca y ya pues no hay acceso. Listo, perfecto. Bueno, entonces, a partir del problema analítico seleccionado, es decir, analito y alimento, cada estudiante en el foro pues va a realizar una lluvia de ideas que nos permita encontrar el procedimiento de análisis de la muestra, incluyendo también la preparación de la muestra. ¿Esto qué quiere decir? Y para ello también pues les voy a compartir ahorita un ejemplo. La idea es que si el grupo colaborativo eligió un tipo de volumetría o un tipo de gravimetría, pues investiguen la literatura y para esto son de gran utilidad los artículos científicos donde hay toda una metodología desarrollada. Ustedes identifiquen el procedimiento para analizar la muestra de alimentos. ¿Cómo se analiza la muestra de alimentos? Utilizando bien sea esa gravimetría o esa volumetría, porque hay que preparar las muestras para su tratamiento en cada una de estas técnicas. Ya les voy a explicar un poco desde la parte teórica y esta parte también debe incluir la preparación en sí de la muestra. ¿Sí? Es diferente a el plan de muestreo que desarrollamos en el paso uno, porque aquí ya habremos elegido una técnica analítica clásica en específico para poder enfocar nuestra búsqueda en esta etapa 2. El grupo colaborativo pues va a seleccionar el tratamiento más adecuado y va a realizar un esquema del procedimiento de preparación de la muestra, es decir, esto que ustedes consultaron a manera de lluvia de ideas, lo van a organizar en un esquema presentando el procedimiento de la preparación de la muestra en cuanto a cantidades, reactivos químicos que se van a utilizar, cómo se lleva a cabo el procedimiento, si hay que filtrar, si hay que lavar, si hay que adicionar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a consolidar en la tabla 2 del anexo 3. Normalmente en el anexo yo suelo dejarles unas noticas subrayadas que ustedes pueden eliminar solo para orientar un poquito la búsqueda, ¿sí? Entonces aquí les dejo unas anotaciones que básicamente contienen lo que les acabo de mencionar tanto para la lluvia de ideas como para el esquema de procedimiento para la preparación de la muestra. Básicamente eso. Listo, Juliana, no te preocupes, te puedes desconectar y ahorita te esperamos entonces para que continúes en la webconferencia. Muchas gracias. Tenemos una ponderación de 15 puntos para este punto, tiene una ponderación un poquito mayor y la fecha sugerida para realización, recuerden que estas fechas no son una camisa de fuerza, son solo una manera de organizar un poco el desarrollo de la actividad para que pues ustedes puedan al final entregar la actividad a tiempo. Esperamos que para el 26 de marzo, que eso es el próximo miércoles, pues ya tengamos un avance importante de esta etapa 2 de la fase colaborativa. Y bueno, por último, la etapa 3, creo que yo les dije que era 4 etapas, pero no, eso fue en el paso uno. Para este paso 2 solo tendremos 3 etapas en la fase colaborativa. Tendremos las relaciones matemáticas. ¿Qué son las relaciones matemáticas? De acuerdo con el método volumétrico o gravimétrico que ustedes hayan elegido, vamos a identificar esas ecuaciones matemáticas que nos van a permitir la cuantificación del analito.
Cómo matemáticamente, si yo parto de una muestra de alimento y aplico un método gravimétrico, llego a una cantidad muy pequeñita de un metal pesado, por ejemplo, no sé, del cadmio. Sí, ¿cómo puedo cuantificarlo? Entonces, para ello, si ustedes consultaron pues la metodología adecuada para esa detección, pues van a identificar que hay diferentes relaciones matemáticas que al final me van a permitir identificar la cantidad de analito que estaba presente en esa muestra. Esto también se basa en una consulta bibliográfica que ustedes deben realizar. Entonces, importante eso, esto se debe hacer de manera colaborativa, esas relaciones matemáticas deben ir de acuerdo al método que ustedes hayan seleccionado. Estas relaciones matemáticas pues tienen una ponderación de 10 puntos también. La fecha sugerida pues va hasta el 30 de marzo, o sea, estaríamos diciendo que a finales de este mes se espera que ustedes ya tengan el desarrollo de la fase colaborativa. ¿Listo? En eso consisten las etapas de la fase colaborativa. Entonces, antes de pasar a la fase individual y para que podamos continuar, yo les voy a hablar un poquito de la descripción de los métodos analíticos clásicos y el plan de muestreo de acuerdo a esos métodos analíticos clásicos. Esto que yo les voy a explicar, sé que les va a ser de gran importancia porque es la manera en la que ustedes pueden orientar su búsqueda. De acuerdo con el metal que ustedes estén trabajando y el alimento, se les va a hacer familiar alguno de estos métodos y muy seguramente de aquí surja la elección de uno u otro método para el desarrollo de su paso 2. ¿Listo? Entonces, chicos, háganme saber de pronto en el chat si ustedes, por ejemplo, ya están desarrollando sus sesiones de laboratorio, porque en las sesiones, generalmente en la primera sesión de laboratorio, nosotros explicamos un poquito la parte de gravimetría que está presente, si no estoy mal, en la segunda o tercera, creo que es en la tercera práctica de laboratorio, que tenemos por ahí una práctica de gravimetría. Entonces está inmerso este tema que estamos desarrollando para esta unidad. Entonces, bueno, mientras ustedes me escriben por aquí, yo saludo, buenas tardes, Yesenia. Listo, Ana Isabel, tú me dices que aún no has visto tus prácticas, no pasa nada, era pues como para tener una idea si ya están viendo sus sesiones de laboratorio. De todas maneras, recuerden, estas técnicas que vamos a ver en esta unidad, ustedes las van a ver también en el laboratorio, todo está en sintonía, entonces pues ya se darán cuenta de eso. Perfecto, Sergio, tú me comentas que hasta el otro mes no pasa nada, entonces pues tenemos aquí algunos grupos que no han empezado, otros que hasta ahora se están inscribiendo, algunos que ya arrancamos, de hecho, con mi grupo de bogotanos queda una última sesión el próximo sábado y domingo, entonces ya estamos terminando laboratorios en este mes. Listo, perfecto, Alejandra, claro que sí. Claro que me acuerdo, entonces contigo ya tuvimos la primera sesión. Entonces de pronto se te hará un poquito familiar, Alejandra, este esquema que te voy a presentar, porque por ahí logramos hacerlo en el tablero el día que tuvimos la clase. Entonces, ¿por qué estamos viendo química analítica instrumental en ingeniería de alimentos? Básicamente con este curso vamos a identificar no solo a nivel teórico, sino también práctico cómo se mide, cómo se cuantifica y cómo se identifican analitos en alimentos, ¿no? Recordemos que los analitos básicamente pueden ser contaminantes en un alimento, como por ejemplo los metales pesados que tienen una concentración límite permitida. Sin embargo, no todos son contaminantes porque también tenemos algunos analitos que determinan el valor nutricional de un alimento. Las proteínas, los carbohidratos, las grasas, todos estos también se pueden identificar mediante química analítica instrumental. Entonces, para lograr esa cuantificación e identificación de analitos, nosotros necesitamos diferentes métodos analíticos, que son los que vamos a ver en este curso, y esos métodos analíticos pueden ser químicos e instrumentales. Tenemos esos dos grandes grupos dentro de estos métodos analíticos. Nosotros nos vamos a enfocar en esta unidad en los métodos cuantitativos, denominados también métodos clásicos, que como su palabra lo dice, me van a permitir cuantificar el analito. Aquí pues no voy a contar como tal con propiedades físicas de tipo cualitativo, sino más bien con reacciones químicas que me van a permitir al final del tratamiento de la muestra cuantificar el analito de interés.
Para eso, pues vamos a trabajar dos técnicas que son la volumetría y la gravimetría. Tanto la volumetría como la gravimetría emplean unas sustancias muy particulares que tienen un nombre distintivo, como por ejemplo estándar primario, titulante y por supuesto el analito, que es el que se detecta. Y en gravimetría, pues tenemos además del analito una sustancia que se llama agente precipitante, pues de la cual ya vamos a hablar, ¿no? Los otros métodos, chicos, específicamente los instrumentales, los vamos a abordar en el paso 3. Entonces nos ocuparemos de ellos más adelante. ¿Listo? Listo. Entonces, nuevamente, nos vamos a enfocar en los métodos analíticos clásicos. En esta unidad, básicamente, nos vamos a centrar en análisis gravimétricos, ese es el primer método, y en valoraciones que también son conocidas en química analítica como titulaciones. Entonces, bueno, ¿qué métodos gravimétricos tenemos? Bueno, los métodos gravimétricos básicamente son métodos cuantitativos que están basados o enfocados en la determinación de la masa de un compuesto. Ese es quizás el producto principal de los métodos gravimétricos, que al final del procedimiento podamos cuantificar, o sea, además de llevar a cabo un tratamiento de la muestra alimenticia, podamos filtrar, lavar y al final pesar de forma exacta o precisa la cantidad de analito que obtenemos en ese alimento, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a obtener es la masa de un compuesto puro con el cual está químicamente relacionado el analito. Entonces, ojo con esto, vamos a tener cuatro tipos de gravimetría. Recordemos que en la elección que vamos a realizar del método, la idea es que ustedes identifiquen cuál de estas gravimetrías, si es que ustedes escogen gravimetría, cuál de estas gravimetrías es la que nos va a permitir obtener de una manera más eficiente el analito en el alimento que hemos seleccionado. Entonces tenemos, por ejemplo, la gravimetría de precipitación, que ya les voy a mencionar qué es, la gravimetría de volatilización, la electrogravimetría y tenemos otro método gravimétrico que se denomina valoración gravimétrica. Esta valoración gravimétrica es nuestra conexión con el siguiente método que es la volumetría, porque esta valoración gravimétrica reúne tanto la parte de gravimetría como de volumetría. Entonces ya les explico un poquito en qué consisten esos cuatro métodos. ¿Listo? Em, bueno, entonces veamos en qué versan pues cada uno de estos métodos o análisis gravimétricos. Tenemos la gravimetría de precipitación, que es uno de los métodos gravimétricos mayormente utilizados. De hecho, esta gravimetría de precipitación es la que ustedes van a trabajar en su componente práctico. Es la práctica 2, 2 o 3, creo que la 2. Entonces ahí tenemos una gravimetría de precipitación. Pero, ¿qué pasa con esta gravimetría de precipitación? Como su palabra lo dice, la palabra precipitación, pues me habla de la formación de un precipitado, de un sólido que se puede pesar, generalmente se decanta o se deja caer del recipiente donde estemos realizando la reacción química y esa es la manera en que yo al final voy a poder cuantificar el analito mediante una precipitación donde va a estar presente el analito y voy a poder separarlo mediante métodos como por ejemplo de filtración, de lavado para obtener al final un sólido que puede ser pesado. Entonces, el analito es separado de una disolución de muestra como un precipitado y es convertido en un compuesto de composición conocida que puede pesarse. ¿Para qué se utiliza la gravimetría de precipitación? Para la detección de metales pesados, por ejemplo, en hortalizas o productos lácteos. Entonces, aquí ya esa gravimetría nos empieza a dar una idea de si realmente es un método que pueda ser aplicado a nuestra elección. Si ustedes eligieron algún metal pesado, si eligieron también como alimento hortalizas, pues este puede ser un método bastante interesante. Les muestro un dibujito de la gravimetría de precipitación. Este es básicamente como un experimento. No sé si ustedes logran ver, bueno, yo aquí lo veo perfectamente, pero no sé si ustedes lo ven allí en sus computadoras.
tenemos una disolución en la cual pues está básicamente disuelta la muestra de análisis. A esa muestra de análisis se le adiciona una sustancia conocida como agente precipitante que es capaz de precipitar, no sé si ustedes ven aquí una turbidez, una sustancia más turbia que con el tiempo empieza a caer en el fondo del recipiente. Esa sustancia turbia que vemos ahí, que va a caer en forma de precipitado, va a contener el analito, porque ese agente precipitante que estamos adicionando es específico para dejar caer ese analito. ¿Listo? Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Bueno, más bien estaba leyendo tu mensaje anterior. Bueno. Entonces tenemos aquí nuestro ejemplo, de hecho, pues ya que precipita la sustancia, esta se filtra, se puede filtrar, por ejemplo, con papel filtro, con un embudo como el que tenemos aquí, que es un embudo Buchner, que permite separar el filtrado o el líquido que no es soluble con el sólido y el sólido que posteriormente será lavado y secado. ¿Qué pasa con esta gravimetría de precipitación? Que ya al finalizar, cuando tenemos el sólido, hay que calcinarlo para quedarnos con el puro analito. Y esa calcinación suele demorar de 2 a 4 horas. Es un tiempo bastante amplio en el cual tenemos un gasto energético. Si bien la gravimetría de precipitación es uno de los métodos más utilizados, pues también tiene un costo energético bastante alto. ¿En qué consiste, por ejemplo, la gravimetría de volatilización? Si nuestro analito tiende a ser volátil, este método gravimétrico suele ser el más utilizado. El analito es convertido en un gas de composición química conocida que se puede separar de los otros componentes de la muestra. La masa de gas que es obtenida de esta gravimetría de volatilización sirve como una medida de la concentración del analito. Hay analitos que pueden ser volatilizados o vaporizados, como por ejemplo el benzaldehído. El benzaldehído se encuentra en las almendras y se emplea esta gravimetría como un método bastante efectivo para poder, mediante la volatilización del gas, conocido como benzaldehído, poder separarlo y posteriormente pesarlo en su forma gaseosa. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un gas. Bueno, este básicamente pues es yodo, pero pues normalmente las sustancias o analitos que se volatilizan pues tienen unas características similares, donde tenemos los demás componentes de la muestra que no son el analito y tenemos la sustancia volátil que puede pesarse en este tipo de gravimetría. Tenemos también la electrogravimetría, ¿qué es lo que hacemos? Pues como su palabra lo indica, en la electrogravimetría vamos a utilizar electrodos. El analito es separado ya que se deposita en un electrodo por medio de una corriente eléctrica. El electrodo se sumerge en la disolución que tiene o contiene el alimento, y allí mediante corriente eléctrica pues el analito se deposita en ese electrodo. Entonces podemos cuantificar la masa de ese producto y eso nos va a permitir conocer la concentración del analito. La electrogravimetría también es un método que se emplea mayoritariamente para la detección de metales pesados en alimentos, para que lo tengamos presente. Metales pesados en alimentos. Les quiero mostrar un esquema de una electrogravimetría. Esta también es una técnica ampliamente utilizada a nivel de laboratorio. Aquí tenemos el recipiente que tiene la muestra. Este tiene conectado, no se alcanza a ver muy bien, pero tiene conectado un electrodo. Ese electrodo pues va a permitir el paso de la corriente eléctrica. Aquí tenemos pues el amperímetro y demás que nos va a permitir la medida de la corriente eléctrica y pues en el electrodo se va a depositar el analito de nuestro interés por el paso de esa corriente. Después lo podemos por supuesto, retirar y pesar. Y por último, tenemos la valoración gravimétrica, que es nuestra conexión con el tema de volumetría. Entonces, en la valoración gravimétrica, la masa requerida de un reactivo de concentración conocida
reacciona completamente con el analito. Aquí vamos a tener un reactivo químico que al ser adicionado puede reaccionar con el analito. Si bien no lo va a precipitar como en la gravimetría de precipitación, sí va a reaccionar con él. Cuando ese reactivo reacciona con el analito, puede llegar a generar un cambio de color en la disolución mediante el uso de indicadores que nos van a poder determinar que ya se ha consumido todo el analito y esto nos va a permitir identificar o cuantificar su concentración. ¿Para qué se utiliza la valoración gravimétrica? Por ejemplo, para la determinación del valor nutricional de alimentos, es decir, por ejemplo, la determinación de grasa en cereales, ¿no? Se pueden determinar otras sustancias también, pero particularmente la valoración gravimétrica se utiliza para determinación de, el valor nutricional de diferentes alimentos. Entonces, para esa valoración gravimétrica, pues utilizamos un sistema como este que ustedes están viendo en la imagen, donde tenemos pues básicamente una bureta. En esa bureta pues vamos a adicionar un reactivo de concentración conocida sobre nuestro analito que va a estar aquí en este matraz Erlenmeyer y mediante goteo se lleva a cabo una reacción química que nos genera un cambio de color y ese cambio de color es un indicador de que la reacción ha llegado a su fin. Ya que la reacción haya llegado a su fin, pues mediante estequiometría, es decir, mediante cálculos químicos, pues vamos a poder identificar la cantidad de analito que estaba presente y que reaccionó con nuestro reactivo. Básicamente eso es como la dinámica. Bueno, entonces quiero compartirles un pequeñito video, un video que dura 2 minuticos para que ustedes vean cómo se desarrolla una gravimetría. No sin antes mostrarles un ejemplo de una gravimetría de precipitación, que es el primer ejemplo del que hablamos, la gravimetría de precipitación, en donde el analito es convertido en un precipitado que es poco soluble. Ese precipitado posteriormente es filtrado, lavado para eliminar impurezas y convertido en producto de composición conocida. ¿Qué se hace, por ejemplo, a nivel de laboratorio para determinar el contenido de calcio en productos lácteos? Esta práctica de laboratorio es muy chévere, si bien no la tenemos propiamente en nuestra guía de laboratorio, quizás más adelante se puede implementar. Es un método muy común y que se utiliza mucho en la industria de alimentos. ¿Qué es lo que se hace en la industria de alimentos? En la industria de alimentos se adiciona, por ejemplo, o se hace primero una mezcla que nos va a permitir precipitar el analito. Recordemos que en la leche, el analito, perdón, de interés es el calcio. El calcio lo tenemos aquí en la segunda reacción, pero previo a, digamos que previo a esta reacción del calcio, nosotros necesitamos preparar o tener en cuenta nuestro agente gravimétrico, agente precipitante. En este caso, el agente precipitante es el amoníaco. Este es el amoníaco. El amoníaco se hace reaccionar con ácido oxálico, que es un ácido que se utiliza también ampliamente en el área de alimentos para hacer diferentes determinaciones. Entonces, el amoníaco se adiciona al ácido oxálico para producir básicamente iones amonio. Esto se llama iones amonio que nos van a facilitar la precipitación del analito y también iones oxalato, así se llama. Cuando estos compuestos tienen carga se denomina iones y este sería el catión amonio y este sería el anión oxalato. Entonces, ya que formamos estos iones, pues el calcio va a poder reaccionar con ese anión oxalato precipitándose gracias a la presencia del agente precipitante, que es el que ocasiona esa precipitación. Entonces, tenemos aquí el oxalato de calcio, decimos que el calcio básicamente que está presente en en la leche se va a unir a ese anión oxalato de esta sustancia y va a precipitar como un sólido. Si ustedes observan, el calcio se encontraba en estado acuoso en la leche y el ion oxalato pues también se encontraba como disolución disuelto en agua para obtener un sólido que precipita del medio de reacción. ¿Qué se hace con ese sólido en el laboratorio? Lo que se hace es calcinarlo.
se somete a altas temperaturas, temperaturas mayores a los 300 grados centígrados, y eso nos va a permitir obtener óxido de calcio, que es la manera como vamos a cuantificar finalmente el analito al terminar todo el procedimiento. Óxido de calcio, ese es el producto final, más unos gases que se generan como monóxido de carbono, dióxido de carbono, que realmente son gases muy contaminantes. Y pues por ese lado, digamos que dentro de las desventajas que tiene este método, pues también es la generación de gases contaminantes, ¿no? Pero les digo, son más las ventajas que las desventajas, ¿no? Ya lo vamos a revisar. Entonces, bueno, chicos, pues yo les quiero compartir un videíto, no nos tardamos mucho, nada más que si necesito como validar con ustedes si el video se escucha, porque hace un ratito estaba haciendo la prueba y no se escuchaba. Entonces, ustedes me pueden confirmar si logran escuchar el video. Aquí lo voy a poner para ver ustedes qué me dicen. Ahí, No se escucha, profe. ¿se escucha? No se escucha. Ay, no me digas, déjame ver. Ninguno escucha, ¿verdad? Gracias, César. Espérame un segundito, vamos a ver, Profe, arriba déjame. hay una pestañita donde uno le da compartir sonido. Cuando comparte pantalla. Ah, ¿será que en la parte superior? Sí, Eh, señora. Sale una Déjame pestañita y ahí dice compartir sonido. Creo que es por eso. compartir, ¿será Pero que? No, no, creo no, que no. es como un recuadrito pequeñito. Cuando compartes pantalla sale eso. Ah, bueno, déjame revisar. Espérame un segundito. Bueno, esto es configuración de subtítulos. Déjame irme aquí a Safari, que luego en Safari como que funciona un poquito mejor, no sé por qué. Pero entonces ya ustedes me confirman si se oye. Espérame un segundito, hagámoslo por este medio. De que va a salir como publicidad y ya miramos. Déjenme- ¿Sigue sin escucharse? ¿Me puedes confirmar, César? Sí, pero no se escucha nada. ¿No? No, es que hay una parte superior. Cuando uno comparte pantalla le sale como un recuadrito. No sé si a su merced le salga. Y en ese recuadrito uno le instala, le da a activar sonido para que pueda uno. Es que no le veo. O sea, eso no se deja ver acá, pero su merced lo debe tener Listo, en la sí. pantallita. No, y fíjate que estoy pendiente aquí para ver si me aparece, pero pues no. Espérame a ver. Ya lo revisamos. Cuando le das compartir pantalla, profe. Listo. Bueno, ¿qué sabes? Pero Profe, dices en Teams. Sí, en Teams. Ok. Listo, déjame ver si es así, porque aquí compartí pantalla, pero no me apareció algún anuncio en particular. Espera un segundito. Lo revisamos. profe, Dime. eso sale cuando pues le das compartir, le das como tal compartir una pestaña en específico y ahí te dice cómo para compartir también el audio de esa pestaña. Listo, perfecto. Entonces vení y revisamos. Les voy a compartir de otra manera, entonces, espérame. Sí, creo que ya. A ver, veamos a ver si aquí ya encontré lo que ustedes me dijeron, pero vamos a ver si funciona. ¿Sí o no? Sí, profe, ya. Ay, qué bueno. Gracias, chicos. La gravimetría es una técnica de análisis cuantitativo
que permite determinar de forma exacta la cantidad de un soluto específico que hay en una disolución. Se basa en una reacción de precipitación y posteriormente se realiza una filtración. Se mide con pipeta 10 mililitros de una disolución de cloruro sódico, que será nuestra muestra problema. El volumen de esta disolución debe medirse de forma exacta. Se añaden 5 gotas de ácido nítrico diluido y se remueve bien para acidificar la muestra. Se añaden además 13 mililitros de nitrato de plata. Al añadirlo se formará un precipitado. Se produce una reacción del nitrato de plata con el cloruro sódico en presencia de ácido nítrico, dando un precipitado blanco de cloruro de plata y una disolución acuosa de nitrato sódico. Para que se produzca el precipitado, hay que agitarlo primero para poner en contacto todos los reactivos y después lo moveremos lentamente para aglutinar todo el precipitado. Se deja reposar un momento y se filtra dicho precipitado con un filtro sin ceniza, que no deja ningún residuo. La filtración debe hacerse con precaución para que todo el contenido del matraz Erlenmeyer caiga dentro del filtro. Se debe comprobar que en el matraz Erlenmeyer no queda ningún resto del precipitado. Si tras la filtración quedase algún resto, hay que volver a añadir un poco más de agua destilada con ácido nítrico. Para eliminar las impurezas que se hayan podido quedar en el filtro, hay que añadir finalmente un poco de agua destilada. Se le asignará a cada estudiante un crisol de porcelana vacío y deberá medir su masa en la balanza analítica, anotando el valor con el número máximo de cifras decimales posible. Introducimos el filtro con el precipitado dentro del crisol, intentando que no se vierta nada del precipitado. El crisol se introducirá ahora en el horno mufla a 550 grados centígrados durante 2 horas. Tras este tiempo, el crisol habrá que dejarlo enfriar en un desecador y pesar la masa del crisol con los restos del precipitado tras el proceso. My work is easy because I Listo, chicos. Bueno, pues básicamente ese era pues el video de gravimetría, que es algo muy sencillo, en el sentido en que al final vamos a poder obtener una cantidad pequeña del analito, pero claro, todo esto tiene un proceso previo que ya es un poco más dispendioso. Quizás como les decía, una de las desventajas son las altas temperaturas que hay que utilizar para poder calcinar la muestra y por tanto obtener el analito, porque son más o menos periodos de 4 horas de secado para poder obtenerlo. Y por supuesto la amplia cantidad de reactivos que se utiliza. Sin embargo, pues en análisis químico, tanto de muestras ambientales como de alimentos, resulta ser un método bastante exacto para poder calcular las masas del analito. Entonces, tiene muchísimas ventajas a nivel de ingeniería, tanto de alimentos como ambiental. Por ejemplo, para muestras de agua contaminadas, para determinar, como lo vimos ahorita, cantidad de cloruros en muestras, cloruros también, por ejemplo, en suelos. En el caso, por ejemplo, de muestras de aire, también se pueden determinar analitos y, por supuesto, en alimentos también. Entonces, tenemos pues bastantes aplicaciones de este método, que es la gravimetría de precipitación. Chicos, Giovanni, César, muchas gracias. No conocía esta parte para compartir el sonido. Les agradezco mucho. Ya entonces lo tengo aquí presente pues para las clases. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, aquí ya como para ir concluyendo un poquito y antes de saltarnos a la volumetría, que es básicamente pues el último método, porque recuerden que son gravimetría y volumetría, que básicamente es lo que nos falta. Propiedades, vamos a ver básicamente las ventajas de la gravimetría en general.
Entonces decimos que el agente gravimétrico, recuerden, es la sustancia que se adiciona para precipitar o hacer precipitar el analito de manera específica. Debe ser selectivo de acuerdo con el analito que se desee estudiar. Chicos, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, qué metal escogieron en su anterior paso, o sea, si recuerdan cuál fue el analito y alimento que escogieron, me pueden dejar indicada su elección en el foro, porque a partir de esto, pues podemos orientar un poquito la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, la gravimetría de precipitación es un método bastante importante que ustedes podrían elegir. Tenemos la electrogravimetría, que también se aplica para alimentos y metales pesados, la valoración gravimétrica. Entonces, ¿qué pasa con los precipitados que se obtienen al final? Estos deben ser fáciles de filtrar, de lavar para eliminar contaminantes o contaminación cruzada. También, pues, estos precipitados que se forman en gravimetría deben tener la suficiente baja solubilidad para evitar pérdida del analito durante filtración y lavado. Si ustedes vieron, utilizamos cantidades muy grandes de muestra para al final obtener una cantidad muy pequeñita. Entonces hay que ser muy cuidadosos con estos procedimientos. De pronto, Alejandra, que estás ahí tan participativa, recordarás que en el laboratorio pues queríamos obtener una cantidad de hierro presente en una disolución y al final obtuvimos como dicen por ahí, una cosita de nada, una cantidad muy pequeñita Sí, después de profe. todo un tratamiento bien complejo, ¿no? Sí, señora, es verdad. Profe, ¿por qué no Listo, lo hicimos o sea, por qué no metimos el papel filtro con la muestra al crisol, si no la raspamos? listo. ¿Era mejor hacerlo con el papel? Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Bueno, en este caso, la temperatura que se utilizó fue de 540 grados centígrados en el bidet. La temperatura que nosotros utilizamos fue más baja y adicionalmente empleamos menos tiempo de Ah, sí, sí. calentamiento. Entonces, Como ¿qué es 2 lo que horas, pasa? ¿no? Como 2 horas. Lo ideal para este tipo de procedimientos es dejar las muestras unas 4 horas. Tú sabes que por cuestiones de tiempo ya no fue posible, pero con esas 4 horas uno garantiza la carbonización total de la muestra de papel, la volatilización y quedarnos solamente con el metal. Pero sí, se podría haber hecho, sí, solo sí, hubiéramos podido dejar la muestra más tiempo, pero sí lo podíamos haber hecho y con eso perdíamos menos hierro. Claro, es que se pierde bastante. Se pierde mucho en el traspaso, Y es incluso muy poquitico, muy poquito. A nosotros no salió casi eh, nada. casi nada, pero cuando hicieron la diferencia de masas sí obtuvieron algo. Cantidad muy pequeña, pero hay algo, Sí, sí, ¿no? sí, 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 muy pequeñita. Muy pequeñita. Sí, de todas maneras, las cantidades que se obtienen son muy pequeñitas, pero bueno, esa es una buena pregunta. Ahí son como temitas ya de procedimiento que se pueden adaptar, digamos, más adelante. De pronto empezar por esa práctica y dejar todo el tiempo de las 4 horas la muestra en sequedad. Bien, Alejandra, entonces, bueno, importante que el analito no reaccione con componentes de la atmósfera porque esto puede hacer que se contamine o ya pues el analito no se puede obtener en su forma pura. Y también sea de composición química conocida después del secado. La idea es que sea, bien sea que lo obtengamos como óxido, como otra sustancia, el analito esté presente en ese producto final para finalmente poder cuantificarlo. Entonces, bueno, pregunta importante, digamos. Yo les comenté a ustedes que en la etapa 2 de esta fase colaborativa, ustedes tenían que presentar cómo se iba a llevar a cabo el muestreo y eso al final lo vamos a representar mediante un esquema. Yo quise traerles a ustedes un par de ejemplos como para que ustedes vean a qué nos referimos con ese esquema. Bueno, este es un esquema muy general, es básicamente como una explicación. La idea es que ustedes identifiquen cuál va a ser la muestra. Se sabe que esa muestra debe contener el analito, pero no se sabe cuánto. Eso es lo que tenemos al inicio, ¿no? La idea, por ejemplo, yo estoy leyendo aquí, Yesenia pues trabajó con plomo en leche, Alejandra mercurio en pescado, Juliana peces y mercurio. Entonces es ideal que sepamos cómo, si la metodología que se elige es una gravimetría o una volumetría, que contiene, por supuesto, el analito, cuánto vamos a utilizar de esa muestra, ¿no? Esa es quizás como la primera parte. ¿Cuánto vamos a utilizar de la muestra de alimento?
¿Y cómo se debe disolver? Porque recordemos que para que se lleve a cabo la precipitación, pues debemos disolver la muestra y posteriormente adicionar un agente precipitante. Ya les voy a mostrar ejemplos de agentes precipitantes. Entonces vamos a buscar el método adecuado para su disolución. Luego realizamos procesos diversos. Les digo, esto tenemos que consultarlo porque va a ser muy específico para cada analito. Vamos a obtener a partir de esos procesos diversos un precipitado que se calienta para desprender las sustancias adicionales al analito. Se pesa de nuevo. Con la diferencia de masa y factores gravimétricos, pues vamos a determinar la masa del compuesto o el elemento presente en la muestra original. A partir de ello, a partir de esa masa de muestra, podemos determinar la composición del metal o del analito que estemos determinando. Es en esta parte final donde normalmente en las metodologías aparecen las fórmulas matemáticas para determinar la cantidad de analito. Entonces, si ustedes basan su búsqueda, por ejemplo, en un artículo científico o en varios artículos científicos, tengan presentes esas formulitas porque esas formulitas matemáticas son las que van a ir en la etapa 3. Este es un ejemplo de la literatura como para que ustedes tengan una idea. De hecho, este ejemplo versa y se los coloco aquí porque como les comparto la grabación, en la detección de magnesio en una muestra, pues en una muestra, no necesariamente de alimento, una muestra de análisis, en donde al final, pues durante el procedimiento se adiciona una solución de amonio, NH4 de amonio, que va a permitir la precipitación del magnesio en la muestra. Aquí nos hablan de los diferentes pasos, cuántas gotas hay que adicionar del agente precipitado, cuánta agua desionizada hay que adicionar, cuánto exceso de amoníaco hay que adicionar para precipitación completa y al final dice dejar en reposo durante 4 horas, que es el tiempo recomendado. Entonces, pues bueno, por ejemplo, aquí tenemos un esquema de la preparación de una muestra. Importante que ustedes tengan en cuenta las cantidades, qué procedimiento se va a llevar a cabo. Mm, Quería que me anotaran justamente los analitos que ustedes están trabajando, ya que si deciden trabajar con esos analitos, por ejemplo, aquí Yesenia que me escribes plomo en leche, pues hay unos agentes precipitantes muy específicos para esos tipos de muestras. Por ejemplo, si lo que se quiere precipitar, y esta tablita es de mucha utilidad, si lo que se quiere precipitar es el plomo, veamos, bueno, hay varios métodos, pero uno de ellos es este aquí para precipitar el plomo. Se suele utilizar ácido sulfúrico como agente precipitante, ¿sí? De hecho, esto es tomado de un libro de química analítica. Este es el agente precipitante. Recuerden que es la sustancia que permite la precipitación del analito. Ahí tenemos el plomo, se utiliza ácido sulfúrico. Por ejemplo, Sergio, me dices cadmio en hortalizas. Hay varios métodos también. Por ejemplo, para cadmio, aquí tenemos el cadmio en este renglón, si es el elemento precipitado, puede precipitar en forma de fosfato de cadmio, entonces, más bien de un óxido de fósforo a base de cadmio, y para eso se utiliza un compuesto a base de ácido fosfórico y amonio. Esto es una sal ácida que se adiciona a la muestra de alimento y puede precipitar el cadmio. También existe la oportunidad de precipitarlo con ácido sulfúrico. Lo tenemos aquí, al final va a precipitar como sulfato de cadmio, pero es una manera de precipitar el analito de la muestra. ¿Qué otro tenemos aquí? Por ahí, Juliana, me dijiste mercurio. No sé si esta tabla tiene mercurio. Buena pregunta. No sé si lo tenemos. Sí Ah, mira. tiene, profe, lo precipita como sulfuro de mercurio. Exactamente, sí, señorita. Sí, Alejandra, aquí lo tenemos. De hecho, el mercurio por gravimetría de precipitación, pues podría emplearse este método. Aquí está el sulfuro de amonio. Ajá. Se adiciona a la disolución y lo podemos obtener como precipitado también. Listo. Ah, bueno, sí, Alejandra, tú tienes el mismo metal pesado. Plomo en legumbres, igualmente, Dayana, pues tenemos varios métodos, entre ellos el uso de ácido sulfúrico como agente precipitante para precipitar cadmio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay como varios métodos, agentes precipitantes
para formar óxidos o sales poco solubles y luego se calcinan. Ya si por ejemplo el analito pues tuviéramos cloruros, sulfatos, fosfatos, que también en muchas muestras de alimentos y de muestras ambientales se hacen análisis de estas sales, pues también tenemos algunos reactivos precipitantes como el nitrato de plata, que fue el que vimos en el video, el cloruro de bario, el cloruro de magnesio, el ácido oxálico, el ácido fosfórico, que nos van a permitir entonces precipitar esos cloruros en sales para al final ser cuantificados. Miren que el tratamiento térmico es diferente para cada uno. Incluso algunas muestras utilizan hasta 1000 grados centígrados para llevar a cabo la calcinación de la muestra. Entonces, bueno, tenemos esa situación. Chicos, para cerrar, tenemos la volumetría o el método de análisis volumétrico. Aquí ya pues tenemos menos métodos, pero también muy útiles para la determinación de analitos. También pueden ser metales pesados en muestras de alimentos. Quizás también ustedes se van a encontrar con este tipo de análisis en sus prácticas de laboratorio. Estos métodos de análisis volumétrico, también llamados métodos de valoración, pues son poderosos métodos cuantitativos, son muy, muy poderosos en el sentido en que se basan en la ley de la conservación de la masa. Llevamos a cabo una reacción química de concentración conocida y el punto de equilibrio o el punto final de esa reacción química me va a permitir identificar la cantidad de analito que tengo en mi muestra. Ya les voy a mostrar un esquemita para que ustedes vean. Entonces, dependiendo la cantidad que reaccione con el analito durante la reacción química, pues voy a poder cuantificarlo. Tenemos, por ejemplo, las valoraciones volumétricas, ya les explico para qué tipo de alimentos se pueden utilizar, las valoraciones gravimétricas que las acabamos de ver y las valoraciones columbimétricas, que es un método también que requiere de corriente eléctrica. Esto ustedes nuevamente lo van a ver en el laboratorio, les muestro en qué consiste básicamente la volumetría. Ustedes van a tener una bureta, la cual van a llenar con una sustancia llamada agente titulante. Si ustedes recuerdan, en gravimetría teníamos un agente precipitante, que es el que básicamente a grandes rasgos permite la precipitación del analito. Y aquí el agente titulante va a ser la sustancia que va a reaccionar con el analito y va a permitir entonces su cuantificación. Esa es básicamente la función del agente titulante. Tenemos en la parte inferior una sustancia que se llama estándar primario. Este estándar primario no contiene el analito. Es básicamente una sustancia de partida de la cual se conoce la masa, que cuando reacciona con este agente titulante, pues va a llegar esa reacción a un punto final tal que la reacción va a tener un cambio de color y a partir de ese cambio de color que me va a indicar ya el punto final de la reacción, me va a permitir identificar la concentración del agente titulante. Esto es muy importante porque si conocemos la concentración exacta del agente titulante, pues podemos llevar a cabo en adelante cualquier reacción química de ese agente titulante con diferentes analitos que van a contener o van a estar presentes en el alimento, ¿no? Este pequeñito esquema es muy importante y seguramente ustedes lo van a ver en su segunda sesión de laboratorio, por eso no voy a dar mucho detalle de esto. En este esquema ustedes tienen en la parte inferior el volumen de agente titulante añadido. Eventualmente también va la concentración del agente titulante y en este eje Y van a tener el pH de la muestra. Inicialmente, pues el analito normalmente suele ser una sustancia ácida. Bueno, ya les voy a mostrar. Y si es ácida, quiere decir que su pH al inicio de la reacción es muy bajito, muy bajito. Recordemos que pHs menores a 7 son ácidos. Entonces la reacción parte casi de un punto cero y a medida que vamos adicionando el agente titulante, pues ese pH va aumentando, como se muestra en la gráfica, el pH aumenta. Pero hay un punto en el cual, si ustedes observan en la gráfica, hay un puntito llamado punto de equilibrio, donde el analito va a experimentar un cambio de color por adición del agente titulante. Adicionalmente, pues este analito va a tener un indicador, que es una sustancia que nos va a permitir monitorear el fin de la reacción.
Y toda vez que esa reacción llegue a su fin, podemos hacer la reacción química a nivel estequiométrico y calcular la cantidad de analitos. Básicamente la dinámica con la volumetría. Entonces, solo a manera de resumen, el estándar primario es un reactivo de concentración conocida que se utiliza para llevar a cabo una valoración volumétrica, es decir, me va a permitir llevar a cabo la valoración del agente titulante. El agente titulante es una solución de concentración conocida que se añade para reaccionar con la muestra o analito que desea medirse. El analito es la sustancia química que es objeto de estudio, de detección, de cuantificación, cuando deseamos hacer el análisis de una muestra. Entonces, el analito estará presente en nuestro alimento. Y tenemos un indicador que se añade al analito. Este se añade en disolución en goticas. Ustedes quizás lo han trabajado. Tenemos ejemplos como la fenolftaleína, el azul de metileno, el rojo bromocresol. Hay diferentes analitos dependiendo las necesidades y composición perdón, hay diferentes indicadores dependiendo la naturaleza del analito. Entonces, ese indicador va a poner en evidencia el punto final cuando se llega al punto de equivalencia o cerca de él en una reacción. Entonces, aquí básicamente les comparto unos ejemplos, chicos, como para que ustedes los tengan presentes. Por ejemplo, las valoraciones volumétricas, que son muy similares al ejemplo que les acabo de compartir, se utilizan para determinar la concentración de ácidos en bebidas fermentadas, como por ejemplo ácido fosfórico, ácido cítrico, ácido oxálico, entre otras. Ahora bien, si por ejemplo los metales pesados están presentes en esos alimentos de carácter ácido, muy probablemente también van a poder ser detectados mediante estas valoraciones volumétricas, es decir, también podemos determinar la concentración de ácidos que tengan en su estructura metales pesados en esos alimentos. Entonces, no lo descartemos dentro de nuestra elección. Tenemos las valoraciones gravimétricas que ya las vimos previamente. Igual, titulaciones que mediante reacción me van a poder medir la masa del analito presente en el alimento. Y tenemos las valoraciones columbimétricas, son muy similares a la electrogravimetría, entonces el reactivo pues va a generar una corriente eléctrica de magnitud conocida. Cuando hablo del reactivo es la sustancia que va a reaccionar con el analito. Aquí lo que vamos a hacer es una medición del tiempo requerido para que se lleve a cabo la reacción, la carga total empleada, y esto básicamente pues va a ser una reacción electroquímica que también me va a permitir cuantificar el analito de interés. ¿Para qué se utiliza? Para la determinación de cloruros o sales en tomates, legumbres, cereales. Entonces tenemos allí este tipo de volumetrías. La idea, chicos, es que cuando ustedes hayan hecho su consulta bibliográfica, pues identifiquen, por ejemplo, cuál es el método que van a elegir. No solo si es o gravimetría o volumetría, sino, por ejemplo, si va a ser una valoración volumétrica o si va a ser una gravimetría de precipitación o si va a ser una electrogravimetría. La idea es que ustedes dejen indicado el método que van a trabajar allí en el foro, básicamente. Se pueden apoyar igualmente de esta información. Un ejemplo sencillo, solo para ir cerrando. Tenemos aquí, por ejemplo, la determinación de ácido cítrico en vino, en donde el vino, pues, al cual le es adicionado un indicador que nos va a determinar el punto final de la reacción, es adicionado a un vasito de precipitados. Allí pues vamos a colocar un potenciómetro que nos va a medir el pH del vino a medida que vamos adicionando un reactivo que es conocido como agente titulante, que normalmente es el hidróxido de sodio, y vamos a empezar a llevar a cabo la adición hasta que detectemos un cambio de color que deberá ser muy específico dependiendo del indicador, y eso me va a decir que todo el ácido cítrico del vino ha reaccionado con el hidróxido de sodio, de tal manera que voy a poder cuantificarlo mediante esa reacción química. ¿Sí? Entonces, básicamente esto funciona de esta manera. Recuerde que si es una bebida ácida, pues tendrá o empezará por un pH muy bajo, ¿sí? Y a medida que se va adicionando el agente titulante, pues el pH va aumentando, aumentando, aumentando. En la parte inferior, pues tenemos el volumen de
agente titulante agregado, entonces vamos a llegar a un punto de equivalencia que es pues el que me indica que aquí se neutraliza la reacción, ya reacciona completamente el ácido con la base y es en este punto donde ya puedo cuantificar el volumen del analito y con ese volumen puedo llevar a cabo mis cálculos para hallar el volumen también de mi analito, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la dinámica para que la tengamos presente. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿qué destaco aquí? Propiedades del agente titulante, así como lo hicimos con la gravimetría, con el agente precipitante. El agente titulante debe ser muy estable, de manera que su concentración sea determinada una sola vez, debe reaccionar rápidamente con el analito. Nos pasó en el laboratorio, por ejemplo, que habían grupos que utilizaban una cantidad muy grande de agente titulante, seguramente porque había quedado mal preparado y eso nos puede afectar toda la reacción. Entonces, la idea es que consumamos la menor cantidad de agente titulante para que esto no dé lugar a un uso excesivo de reactivos y generación de contaminantes. Y pues la idea es que se genere una reacción muy específica o selectiva con el analito de interés. Estos son unos ejemplos de relaciones matemáticas para cuantificar un analito. Para el caso de gravimetría se suelen emplear fórmulas matemáticas que usan la masa del analito dividido en su masa molar para poder hallar la cantidad en moles de ese analito. La idea, chicos, en esta parte de las ecuaciones químicas, que es la tercera etapa de la fase colaborativa, la idea es que ustedes traten de identificar en los métodos que consulten cómo se desarrollan esas fórmulas químicas de acuerdo al analito que ustedes hayan seleccionado. No me vayan a pegar estas fórmulas porque no les va a servir. La idea es que ustedes apliquen esas fórmulas con cantidades hipotéticas que consulten en sus procedimientos. Nuevamente, esto es solo una parte introductoria, pero ya en los CIPAS nos encargaremos de ir direccionando un poquito más esta parte de la aplicación de las relaciones matemáticas para que ustedes aprendan y para que podamos emplear las fórmulas de la mejor manera posible. Chicos, esta parte de la fase individual, pues la vamos a dejar para nuestros CIPAS, que sería la siguiente semana. Aquí solo quiero destacar algo y es que en este momento ustedes ya pueden elegir el conjunto de ejercicios que van a desarrollar, muy similar a la dinámica que ya llevamos a cabo en el paso 2. Pues vamos a desarrollar, en el paso 1 vamos a desarrollar así el paso 2, escogen un conjunto de ejercicios, ese conjunto va a estar conformado por 3 ejercicios o por 3 puntos, uno de volumetría, que es quizás como el más extenso, otro ejercicio de gravimetría y al final unas preguntas teóricas de gravimetría que ustedes van a tener que consultar. Los invito a que por favor hagan su selección de ejercicios. El consolidado, la fase individual, pues tiene una ponderación de 40 puntos. La idea es desarrollarla del 31 de marzo al 9 de abril. Recordemos que la entrega final de la actividad es el 11 de abril, entonces los invito a ir generando su elección. Les recuerdo que el próximo martes vamos a tener un CIPAS que va a estar enfocado directamente en la generación o en el desarrollo de los ejercicios. La idea es que finalizado ese CIPAS ustedes ya conozcan cómo se desarrollan los ejercicios y pues ya puedan empezar a desarrollar los suyos. Entonces, chicos, déjenme yo cambio aquí la hora. Recuerden que quedamos en que el CIPAS se va a desarrollar a las 6, entonces vamos a dejarlo eventualmente de 6 a 7. Si nos demoramos un poquito más, no pasa nada. Entonces, bueno, chicos, ya vamos finalizando por respeto del tiempo de todos. Les comenté que nuestro CIPAS iba a durar hora y media, creo que lo cumplimos. Pero bueno, quiero saber si tenemos alguna duda, chicos, que tengamos hasta aquí de lo que sea. ¿Todo quedó claro? Cuéntenme. Cuéntenme cómo quedamos hasta aquí. Ya estamos finalizando. Yo tengo una duda, no sé si fue que me perdí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, no saludé porque Buenas llegué tardes, tarde. Yesenia. Tranquila, no te preocupes. Por ahí te vi Mira, participativa. en el desarrollo tenemos que, bueno, ya tenemos nuestro analito y nuestro ¿qué? Alimento. Nuestro analito, nuestro alimento, señora. Pero debemos elegir
una de las opciones, o volumetría, no, mentiras, estoy perdiéndome. Sí, sí, es correcto. Sí, sí, O pero uno volumetría de o gravimetría. o gravimetría, una de las dos. Una de las dos exactamente. Ok, ok, Que era te eso. permita, una de las dos que te permita cuantificar el analito que escogiste en el alimento. O sea, la idea es que hagas una elección basada en una consulta bibliográfica. Ahora bien, si por ejemplo con motivo de tu asistencia a la webconferencia observaste que la gravimetría de precipitación es una muy buena opción, pues puedes proponer la gravimetría de precipitación, apoyarte como de los insumos de la web para esa primera elección, que podría ser eh, un insumo importante. Pero sí, la idea es que elijas uno u otro. Ah, bueno, gracias. Muy Bueno, amable. Yesenia, a ti, muchísimas gracias. Igual iremos resolviendo dudas, ¿no? En los IPAs, cuando, pues espero ustedes se conecten también para que podamos resolver inquietudes. Cuéntame, Ángela, cuéntame. Buenas tardes. Hola, Ángela. En, en la parte de tratamiento de la muestra, profe, no me queda muy claro con la lluvia de ideas y lo de la esquematización. O sea, en la primera parte hay que anexar, digamos, la lluvia de ideas de todos los compañeros y abajo ya sería como más organizado o cómo es. Exactamente, No Ángela, entendí. ese es el propósito. O sea, aquí te voy a compartir, de hecho, la tablita del tratamiento de la muestra. Ah, mira, aquí la tenemos. La idea es que cada integrante del grupo aporte en el procedimiento del análisis de la muestra. Claro, digamos si ustedes, por ejemplo, en conjunto eligen gravimetría a manera de ejemplo, gravimetría de precipitación, y encuentran diferentes métodos en la literatura, pues lo que vamos a tratar es de explicarlos. Ahora bien, si todo el grupo se pone de acuerdo, ya ustedes, porque sé que algunos tienen grupito de WhatsApp y todo el tema, y encuentran un procedimiento de análisis que ustedes como grupo validen y digan queremos irnos por este lado, pues pueden colocar ese método, la descripción grupal de manera organizada, descrito a manera de lluvia de ideas. O sea, aquí en esta primera parte no vas a necesitar ningún esquema, solo mostrar el producto de la consulta que ustedes encontraron para el procedimiento de análisis de la muestra. O sea, la idea es que no se nos convierta en un texto desconexo, una especie de Frankenstein, no. Si ustedes logran unificar el procedimiento, la idea es que coloquen las ideas que aporten a ese procedimiento. No va a ser, digamos, una cosa muy desconexa, porque si ustedes ya eligieron un solo método, que es la gravimetría, pues estoy segura que la lluvia de ideas va a apuntar siempre al procedimiento específico de la muestra. Con esa lluvia de ideas van a construir el esquema del procedimiento, o sea, ya de forma más organizada ustedes van a mostrar qué cantidad necesitan de muestra, que era más o menos lo que yo les compartía por aquí. No sé si de pronto estabas en esa partecita, Ángela, te voy a mostrar. Básicamente, pues como este esquema que les compartí aquí, a partir de esa lluvia de ideas, pues ya de manera más organizada se puede indicar cuánto se pesa del alimento, con qué se disuelve el alimento, cuál va a ser el agente precipitante, qué cantidad se va a adicionar de agente precipitante, luego se calcina, cuánto tiempo se calcina, entonces eso ya lo organizan en un procedimiento un poquito más esquematizado, ¿no? O sea, aquí ya la idea es que ustedes generen un esquema, ¿no? Es básicamente eso, lo que deben hacer a partir de la lluvia de ideas. Sí, Ángel. Sí, profe. O sea, en el esquema es, digamos, más o menos como un paso a paso de cómo se realiza el procedimiento para encontrar el analito en el alimento, ¿verdad? Que sí estaba Exactamente. mirando una referencia y sí, más o menos. Es que tenía duda de cómo era el esquema también, de que si Ajá. estaba bien, si era como un paso a paso y todo eso, sino que me imagino que en este caso ya es como con los datos que uno Ujú. haya investigado de, digamos, cuánto se utiliza, eh, bueno, todo eso.
Exactamente, Ángela, esa es la dinámica. Esa es la dinámica y requiere, por supuesto, un ejercicio de consulta, que es lo que tú me comentas. Si dan con una buena referencia bibliográfica, claro, la idea no es que corten y peguen, porque eso no tiene ningún sentido dentro de la parte o del objetivo de nuestro trabajo, sino que ustedes traten de esquematizarlo con base en el alimento y nuevamente el analito que ustedes han seleccionado. Pues, pueden adaptarlo un poquito como a sus necesidades, pero la idea es que el equipo trabaje en ese esquema. Esa es como la parte fuerte de la fase colaborativa, esta etapa 2, que es el tratamiento de la muestra. Por supuesto, vamos a estar para orientarles, no creas que los vamos a dejar ahí solitos, sino que vamos a estar compartiéndoles también información si la necesitan. ¿Listo, Ángel? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Ángela, con mucho gusto. Perfecto. Listo, Yesenia. Ana Isabel, dices que todo muy claro. Bueno, chicos, creo que de momento no tenemos alguna manito levantada, tampoco tenemos preguntas en el chat. Quiero agradecer a todos su tiempo. Sé que sí tenemos, seguramente habrán algunos aquí que van a correr ahorita a ver el partido de Colombia-Brasil, no sé, supongo. Pensé que de pronto era la razón por la que no llegaban. Pero bueno, chicos, les deseo todo lo mejor. Estaremos allí hablando durante este tiempo para terminar de resolver inquietudes y pues les deseo una feliz noche a todos. Sí, Giovanni, el próximo, más clases, bueno, la próxima semana nos vemos para la clase de los ejercicios individuales. Bueno, gracias Ana, Yesenia, muchas gracias por su tiempo. Gracias Sergio a ti por tu participación, muy amables. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Muchas tutora. gracias, profe. Profe, Feliz feliz noche. noche. Hasta luego, chicos. Feliz noche. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Yesenia. Que estén muy bien. Muchas gracias.